Bueno, señor presidente, si me permite, tengo el honor de presentar al doctor Ariel Dazo, quien va a presidir este panel y a quien dejo en el uso de la palabra. Buenas tardes a todos. Un placer contar con la presencia de tan importantes juristas y además muy buenos amigos, Osvaldo, Fabiana, Carlos, el doctor Somoza, que también comparte conmigo algunas otras aventuras de otro tipo, el doctor Iguazú. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y tenemos en pantalla algunos otros secuaces académicos como el doctor Fernando Marcos, que también nos acompaña desde las sombras. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Tenemos un panel muy interesante sobre derecho concursal y derecho al consumidor, con ponencias muy novedosas. La doctora Brenda Duvaldo, bienvenida, ¿qué tal? Me falta la doctora Fiamma Galván, que todavía no la veo en pantalla, pero bueno, tenemos tiempo para empezar. Y bueno, sin más, ¿sí? Perdón, está la doctora Galván, ¿eh? Está la doctora Galván. Fiamma, ahí la veo. Ajá, bueno, fantástico. Bueno, vamos a empezar rápidamente porque el tiempo es tirano en estos casos. Y vamos a darle la palabra al doctor Gustavo Somoza López con una ponencia que inaugura de alguna manera este tema de manera muy adecuada, proclamando a los cuatro vientos de que es el momento de proteger al consumidor en materia concursal. Gustavo, tus minutos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas sí. gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Dazo. Muchísimas gracias a todas las colegas y colegas que están en esta comisión y a todos los asistentes. Les agradezco mucho y les agradezco mucho el permitirme participar en este congreso. Muchas gracias nuevamente. Vamos a empezar a parlotear de algo. Por lo menos vamos a tirar algunas ideas, algunos pensamientos que tengo sobre el tema del consumidor. A mí es un tema de consumidor, bueno, el doctor Ariel lo sabe, a mí es un tema que tengo una gran debilidad por el tema del consumidor, pero me interesa el consumidor dentro del contexto concursal y dentro del contexto de la insolvencia, y particularmente considerar que el consumidor, si bien es un sujeto de preferente tutela en nuestro derecho, tampoco debemos dejar de considerar que también tenemos que proteger a los acreedores. Yo siempre digo que cuando dicen, bueno, no, el acreedor es el, no sé, podemos decir el malo de la película, yo digo siempre, pongamos un siguiente ejemplo. Tengo una jubilada que en su momento dio un crédito hipotecario y hoy está cobrando una jubilación mínima. Pareciera que no fuera tan el malo de la película del acreedor. ¿La idea cuál es? Decir, bueno, tenemos un problema con el hecho de la no regulación o de la insuficiente regulación por la ley concursal argentina en cuanto al concurso de los consumidores. Claramente sí, claramente la opinión que podemos decir es que nos falta ese desarrollo. Yo digo que consumidores somos todos. Todos podemos, algunos podemos ser abogados, otros pueden ser médicos, contadores, economistas, pero todos somos consumidores, y más en una sociedad que se presume de ser capitalista. A veces tengo dudas, pero bueno, presumamos que es una sociedad capitalista, y claramente hay un flagelo que tenemos en nuestra sociedad vinculada a los consumidores, que es obviamente la situación del sobreendeudamiento. Ahora bien, el sobreendeudamiento, que yo creo que es uno de los, digamos, motores o de los puntos que salen claramente como causales en los concursos de los consumidores, es un tema que también se vincula, y no solamente con una solución concursal, sino yo incluso en la ponencia digo que en Argentina falta lo que se denomina educación financiera y educación del consumidor. Cuando la Constitución proclama el hecho, igual que la Ley de Defensa del Consumidor, que tenemos que educar a los consumidores en todos los niveles de educación, cosa que no se hace, la realidad también es que debería haber una educación financiera. Esa educación financiera lograría evitar una situación que realmente es una de las causales, no la única, es una de las causales del concurso eventual de los consumidores. Puntualmente, el objeto de la presente es generar un incentivo para que empecemos a pensar alternativas, soluciones a esa situación de insolvencia del consumidor. Un escenario. El escenario de irrupción de la pandemia yo creo que es como un foco que iluminó situaciones que ya teníamos anteriormente. No es que surgieron como si fueran hongos nuevamente, sino que son situaciones que estaban antes de la pandemia y que ahora se han agravado
con un contexto de un país que tiene 10 años sin crecimiento. Obviamente, esa situación de los consumidores más el sobreendeudamiento genera una situación que obviamente tenemos que verla y tenemos que analizarla. Pregunta simple, ¿la ley 24.522 da respuesta adecuada? Mi respuesta es que no. Debemos ir a una regulación en los estados provinciales, como en alguna provincia que ya lo tiene regulado. Claramente no, porque es una facultad del Congreso Federal y la ley de bancarrotas tiene que ser una facultad del Congreso Federal y debe haber una regulación. Alternativas posibles, alternativa de una introducción de una modificación a la ley 24.522 que prevea el concurso del consumidor, o hacer una alternativa de una normativa nueva específicamente del consumidor. Yo me inclino más por la posición de hacer una introducción de un capítulo específico dentro de la ley de concursos sobre el concurso del consumidor. Dentro de algunos de los puntos que marqué acá en el trabajo es presupuesto objetivo de insolvencia del consumidor será el sobreendeudamiento, no el único. Motivado, yo puse por obtención de créditos que luego de acumularse ante contextos complejos particulares pueden derivar en situaciones falenciales. Típicamente lo que ocurre en el contexto macroeconómico y microeconómico argentino. Ante ello debo agregar que además de los instrumentos que en el presente desarrollo, estimo presente indicar, bueno, lo que mencioné anteriormente, la educación financiera y al consumidor. Y después, sin dejar de considerar que este sobreendeudamiento puede relacionarse con la idea también de cubrir necesidades básicas. Sabemos que lamentablemente ante un contexto económico desfavorable, la gente obviamente va a obtener también crédito bancario vía crédito personal o vía tarjeta de crédito. ¿Para qué? Para financiar compras habituales. Eso es lo que está ocurriendo. La realidad es que cuando llegamos a cubrir ese tope, ese mínimo, y la relación cuota-ingreso de esos créditos no da, obviamente vamos a estar en esa situación falencial. Considerando la finalidad del concurso es superar ese estado de cesación de pagos, logrando la satisfacción de las acreencias con la continuidad de la actividad del concursado, y más en este caso, que estamos hablando de una persona humana, consumidor, diría que en este caso, los bienes jurídicos que protegeríamos en esta normativa, que podemos, reitero, incluir dentro del 24.522, o bien como una ley específica, sería A, salvaguarda de los derechos esenciales de la persona humana consumidor, B, reinserción de la actividad en su actividad económica, y C, el pago a los acreedores. Yo creo que no podemos regular un régimen especial protectivo para el consumidor sin considerar también la satisfacción del acreedor. ¿Cómo? Es un tema que no va a ser exento de situaciones complejas. En el supuesto de, puntualmente, como alternativa puede regularse, lo mencioné recién, específicamente el concurso del consumidor en la ley, o bien plantear una nueva ley. ¿Qué institutos podemos plantear como mecanismos que pueden facilitar el concurso de este consumidor? Es decir, buscar una solución de la situación de insolvencia con un costo menor. No podemos pretender que el consumidor asuma un costo similar a lo que podría ser una sociedad. Tenemos que buscar esa situación y que él pueda continuar con la actividad normal, sea profesional, por ejemplo, o sea en relación de dependencia. Alternativa A, plantea una instancia de mediación obligatoria con mediadores que deberán claramente tener formación en derecho concursal, debiendo el consumidor contar con asistencia letrada. Ante esa hipótesis, y no lograr un acuerdo, se deberían remitir actuaciones al juez competente en materia comercial, domicilio del desempeño de la tarea profesional o del trabajo en relación de dependencia del consumidor que esté en estado de insolvencia. En sede judicial, ante la hipótesis de no contar con suficientes ingresos para solventar esa asistencia letrada, propongo incluso, esto es un punto que lo estoy pensando, reformulando, que es puntualmente establecer tal vez un sistema parecido al del sistema pro bono para asistencia de estos consumidores en estado de insolvencia. Gustavo, un minutito. Sí, un minuto, redondeo. Dado que se prevé como régimen especial, esto sí quiero puntualizarlo también, sí establecer claramente sanciones al concursado, consumidor, que actúe de modo fraudulento, dolosamente, o que incomparezca a las distintas etapas del proceso concursal. Claramente tenemos que verlo y razonarlo de esa manera. Ahora bien, lo que no podemos hacer es obviar y decir, no existe este problema. ¿Existe el problema? Existe. ¿Cómo podemos encontrar la solución? Y una solución con una normativa federal, no una normativa local, y puntualmente con menor costo, previendo obviamente que este consumidor pueda seguir con sus actividades normales. Pensemos que es una persona humana, no es una persona jurídica, y sí buscar un camino para lograr la satisfacción de los acreedores. Nada más, les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Gustavo.
vamos a seguir con la ponencia de la doctora Fabiana Pérez, la naturaleza del sobreendeudamiento de la persona humana en su condición de consumidor y su solución jurídica. Fabiana, tus 5 minutos. Bueno, gracias por el espacio y gracias por el auditorio. Bueno, también acá voy a abordar el tema de la persona humana, pero que se endeuda, pero en su condición de consumidor final. Me voy a limitar a esa característica. El endeudamiento de la persona humana como consumidor es un fenómeno a nivel global, ¿sí? Y esto se ha dado por dos circunstancias. Por un lado, políticas de los propios estados han incentivado la toma de deuda por parte del consumidor final a los efectos de promover la demanda. Los bancos han encontrado un nicho muy rentable en este tipo de clientes, y ahora se han subido a las fintech que fueron a la casa o a la pesquisa de aquellos consumidores que quedaban fuera del sistema financiero porque no tenían antecedentes de crédito o porque se manejan solo con dinero en efectivo. Con lo cual vemos que esto no es el endeudarse para consumir no es una anomalía, no es algo extraordinario, no es producto de la pandemia, sino que es una expresión más que integra todo el sistema financiero. Y cada vez más, tiene más dentro de las carteras de los bancos, cada vez tiene una mayor incidencia. Entonces, en mi ponencia, bueno, hago una definición del consumidor para delimitar a quién nos estamos refiriendo, es aquella persona humana que adquiere, utiliza en forma gratuita u onerosa bienes y servicios como destinatario final, ¿sí? En beneficio propio de su grupo familiar. Y dejamos esto de grupo familiar como también un elemento importante para más adelante. Esta definición la encontramos en la ley 24.240 y podemos sumar aquella del Código Civil Comercial en el 1092 que dice que la condición de consumidor está dada por la existencia de un vínculo de consumo y el lugar que se ocupa dentro de ese vínculo. Cuando hablamos de crédito al consumo, son los fondos que se toman para financiar ¿qué? Para financiar gastos en el que incurre la persona humana o su grupo familiar, y en general están destinados a adquirir un bien de uso final para expandir la capacidad de compra, para financiar un estándar de vida o alcanzar un nuevo estándar de vida, para realizar viajes, etc. Este tipo de crédito se toma de manera sencilla, se accede de manera sencilla a través de préstamos a sola firma, tarjetas de crédito, adelantos en cuenta corriente. El endeudamiento es una herramienta financiera que no es ni buena ni mala, solo va a depender de cómo la utilicemos esa herramienta. Si lo analizamos desde el punto de vista de un negocio o de una actividad económica, el endeudamiento bien utilizado sirve para generar ganancias, ¿sí? Eso sucede cuando tenemos un apalancamiento financiero positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el costo de esa deuda es inferior a la rentabilidad que tengo de aplicar esos fondos a obtener un bien que luego voy a vender en un mercado, ¿sí? La ratio de endeudamiento, cuando analizamos este concepto, lo que está vinculando es el capital propio, ¿sí? En relación a la deuda. Y cuando hablamos de capital, en ese sentido, estamos hablando de todos los recursos que tiene disponible la empresa, sea humano, sea financieros, para obtener ese bien que luego va a transar. Obviamente, cuanto más expuesto está ese financiamiento de terceros, es decir, cuanto más la empresa traslada el riesgo al tercero, más puede tener más probabilidades de que su rentabilidad, si no fue manejado bien ese endeudamiento, se vea afectada. Cuando vemos afectada la rentabilidad, bueno, ahí empezamos a tener dificultades financieras que si no son atendidas de manera correcta, vamos a terminar en un estado de insolvencia. ¿Y esto qué implica? Que los activos, los recursos que tienen las empresas son insuficientes para hacer frente con las obligaciones. Entonces, acá, cuando entramos en esta situación de insolvencia, vamos a considerar si ese negocio es viable o no. Y en función de todo... Fabi. ¡Uy! Y no dije nada. Entonces, paso volando. Entonces, lo que quiero decir con esto, porque ustedes dirán, y el consumidor donde aparece acá, lo que quiero decir es con esto, es este análisis que hice yo recién del endeudamiento,
¿Es aplicable a la persona humana de consumidora? No, en absoluto. ¿Y por qué no? Porque la deuda que toma la persona humana para consumir tiene una característica que es propia. ¿Y cuál es? Que no genera su propio repago, como si sucedería en una empresa. Y aparte de eso, no genera el propio repago, sino que además descansa en ingresos futuros que tenga esa persona humana o grupo familiar. Por eso, cuando analizamos el endeudamiento de la persona, no tenemos que hablar de capital, sino tenemos que hablar de ingresos, ¿sí? Entonces, voy muy rápido. ¿Cómo podemos medir ese endeudamiento de la persona física? Ahí, bueno, Jarvis, los autores, Jarvis y Macmillan establecen cómo relacionan la deuda total con el ingreso disponible y el plazo que a partir de ese ingreso pueden cancelar esa deuda, y el tiempo que le consume, o también lo podemos ver desde el punto de vista mensual, cuánto consumen esas deudas dentro del ingreso mensualmente y qué le queda disponible. Quiero terminar de decir lo siguiente. La ley, tal como está redactada, no sirve o no responde a la necesidad de una persona que se endeudó como consumidor final. La otra cuestión quiero señalar, creo que necesita un estatuto propio, con normas propias, pero que debe estar dentro de la ley de concursos fiscales, porque creo que la solución jurídica para este tipo de endeudamiento solo la encontramos en la justicia, porque las soluciones pueden ser variadas, pero creo que deben ser aplicadas judicialmente, hasta llegar a la exoneración, de deuda. Y bueno, como tuve que redondear tanto como que me salté algunos pasos, pero bueno, lo último que quiero decir, que el presidente de la comisión se da tiempo, es 30 segundos. 30 segundos. Tiene que estar destinada no solo a la persona humana esta norma, sino también al grupo familiar. Que el grupo familiar pueda acceder a un procedimiento de rehabilitación. Creo que tiene que estar parametrizado quiénes pueden acceder o no en términos de ingresos mensuales y también la deuda. Tiene que estar destinado a aquellas personas que no tengan bienes propios, salvo la vivienda, pero bueno, que no tengan bienes registrables. Creo que tiene que haber un periodo de inhibición que impida el mal uso de este dispositivo. Y bueno, la solución debería alcanzar, no solo podría ser reprogramación de pagos, disminuciones de la tasa de interés, hasta, como dije antes, llegar a la exoneración de la deuda. Y me están sacando tarjeta roja, y así que bueno, doy por terminada la presentación. Gracias por escucharme. Gracias, Fabi, gracias. Lamentablemente el tiempo es tirano, pero fíjense que se van generando ciertas líneas coincidentes y algunas dudas donde empezamos a hacer foco, ¿no? Y la verdad que es muy interesante. Les pido a todos los que están escuchando que no se vayan, porque a medida que vamos avanzando cada vez son más intensas. Pero me había olvidado, porque el señor presidente me está mirando, tenemos la ponencia ganadora del concurso de ponencias de estudiantes universitarios, que va a ser la última, la cual vamos a cerrar, así que estamos todos expectantes con eso también. Vamos a darle el paso a mi querido amigo Carlos Baney con una gran noticia, idea, porque esto realmente tiene impacto muy interesante, que dice: el consumidor merece un régimen nacional. ¡Chan! Nacional y federal, diría yo también. Pero bueno, no importa. Letra no le voy a sacar. Querido amigo, sus minutos. Hola, ¿qué tal? Gracias, Ariel. Bueno, como viste, el título ya marcó una idea novedosa que a nadie se le había ocurrido. Estamos planteando un tema que nunca se trató. Bueno, obviamente hay muchísimo escrito. En este congreso se plantearon muchísimas ponencias, muchas se coinciden. Fundamentalmente en la mía, yo lo que quería analizar es la competencia nacional para la competencia provincial o no para dictar este tipo de normas. Sabemos que en el 75, inciso 2 de la Constitución dice que el Congreso Nacional debe dictar los códigos, y también habla de la ley de bancarrotas. También dice en la Constitución, hay una prohibición que prohíbe expresamente en el 126 a las provincias dictar los códigos y dictar leyes, entre otras, de bancarrotas. Es decir, que está claro que es competencia nacional. A su vez, las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación, 121. Con lo cual, los códigos procesales, esos sí son competencias locales. ¿Qué pasó acá? Nosotros tuvimos un montón de proyectos, hay muchos hoy en el Congreso, pero nunca se sancionó una de estas normas.
sabemos, también hacia el año pasado tuvimos la ley esa de emergencia, el proyecto esa de emergencia concursal, en el cual se abrió una pequeña puerta, en el cual se hablaba en un momento, cuando se suspendían todas las quiebras, que las quiebras de las personas humanas que no desarrollan actividades comerciales ni empresarias, si no eran alcanzadas por la suspensión, si estaba pedida por el propio deudor. Y después el mismo artículo 4, en otro lugar, hablaba, daba una orden al juez de tomar las medidas conducentes a la rehabilitación de la persona humana y protección de la dignidad y su grupo familiar. Por eso yo creo que, más allá que yo creo que esta norma es un voluntarismo que era innecesario y que la ley no se sancionó, creo que como que se abrió una pequeña puerta que el Congreso Nacional empezó a decir, che, necesitamos realmente esto, y después de todos estos proyectos creo que ha llegado el momento de dictar esa ley. Pero bueno, volviendo al objeto de la ponencia, que es las leyes de las facultades provinciales. Y vamos a tomar acá el Código Procesal de Mendoza, que creó un procedimiento para el concurso de la persona humana que no realiza actividad económica organizada. Es un proyecto extraño, es que hay una mezcla de APE y concurso preventivo, que toma cosas de ambos procesos y que fue tomado de creaciones de jurisprudenciales. Fueron los jueces los que fueron llevando a estos tipos de procesos. Y de ese procedimiento mendocino vamos a tomar el artículo 370 del Código, que regula una audiencia conciliatoria y la rebeldía. ¿Qué dice ahí? Ese artículo dice que el acreedor denunciado que no comparezca a la audiencia será declarado rebelde, con los efectos de no integrar su crédito a la base para el cómputo de mayorías y resultándole aplicable el acuerdo que resulte homologado. Y ahí se me prendieron las luces. A todos nosotros o a muchos de nosotros se nos puede prender las luces ahí. Porque esto que viene de creación pretoriana y que después en el año 18 se volcó en una ley, viola lo que establece la ley de concursos. Para mí viola el derecho de propiedad y el derecho de defensa y juicio de los acreedores, y también es inconstitucional al violar la facultad del Congreso para sancionar las leyes, las normas de insolvencia. Este artículo crea dos obligaciones en cabeza del acreedor que la normativa nacional no prevé: la obligación de ir a la audiencia bajo apercibimiento de ser declarado rebelde, y la obligación de expresar su opinión, ya sea a favor o en contra sobre la propuesta. Nosotros sabemos que en la ley de concursos, si yo no necesito votar en contra. Si yo no estoy de acuerdo con la propuesta, simplemente no presto conformidad. Pero eso no quita que mi crédito no va a formar parte de la base de cómputo. Bueno, en la ley provincial mendocina no es así. Convocada esta audiencia, el juez lo ayuda al deudor, perdón, primero la ley lo ayuda al deudor, la ley provincial, al decir que ese acreedor que no va es declarado rebelde y como tal no forma parte del cómputo. Pero no forma parte de esa base de cómputo, con lo cual necesitas menos acreedores para lograr una mayoría, pero después el acuerdo sí se lo imponen. Es decir, que se lo excluye totalmente en la consideración del acuerdo, pero después el acuerdo les impuesto a ese acreedor. Y también se le da, ahí sí la ayuda, ya que le da al juez la facultad de ayudar, de imponer una facultad homologada, de imponer un acuerdo a los acreedores, aunque no se haya llegado a las mayorías. La única norma que nuestra ley nacional prevé de imponer un acuerdo sería el Cramdown Power, el del artículo 52, pero está totalmente tarifado cuáles serían los requisitos, pero incluso esa norma, que es la única que podríamos encontrar que hace algo así, no obliga al acreedor a expedirse, ni lo declara rebelde, ni lo excluye del banco, de la base de cómputo. Con lo cual, esa norma... Minuto, Carlos. Dale. Con lo cual, esa norma local tampoco la podemos... no es una aplicación analógica de la nacional. Entonces, ese es el punto que quería tratar en esta ponencia sobre qué es lo que a mí me hacía más ruido de esa ley provincial mendocina y por qué yo considero que es inconstitucional. Yo entiendo que las provincias pueden dictar normas sobre derecho del consumidor, pero esa facultad de dictar normas es mientras el consumidor actúa normalmente, en la normalidad. Cuando cae en insolvencia, ya tenemos que aplicar las normas de insolvencia, las normas concursales que son competencia de la nación. Me parece que el intento de Mendoza es válido, es digno de mencionar, pero me parece que que falla en la inconstitucionalidad porque se torna inconstitucional al prever ciertas normas totalmente contrarias a la ley nacional.
Entonces me parece que esa regulación en definitiva tampoco es tan beneficiosa al consumidor mendocino, porque esa espada de Damocles que significa una declaración de inconstitucional tampoco le servirá a este consumidor. Entonces, bueno, ahí sí surge ese título novedoso y esta idea mágica que tuve, que es que el consumidor merece y también necesita esta ley nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante, pero bueno, como esto es así, como son las cosas, lo tenemos al doctor Osvaldo Coll, que nos va a mirar desde el otro lado del mostrador el mismo tema. Gracias, Osvaldo, por traer una ponencia tan interesante, justo cuando hacía falta. Su minuto, Gracias. doctor. Gracias a ustedes y bueno, una alegría volvernos a encontrar. Por razones personales no he podido estar en otras oportunidades, pero siempre los he seguido a todos con el corazón. Voy a hacer una pequeñísima reflexión primero. En las carreras de auto, a veces en una misma categoría, en una misma carrera compiten distintas categorías. Suele ocurrir, ahí está previsto. Entonces hay una persona que en realidad salió tercero, pero le dan el premio por haber ganado salido primero. ¿Por qué? Porque en realidad competía en una categoría distinta. En la misma carrera, pero estamos compitiendo en categorías distintas. Creo que si nosotros queremos tratar el tema del consumidor, yéndonos lisa y llanamente a la ley de bancarrotas, la lógica del respetado doctor Baney y de otros más es impecable. Obviamente, si quiero aplicar la ley de concurso y quiebra al consumidor, estoy en contra. El punto es que creo que no es aplicable la ley de concursos y quiebra. Ya venimos teniendo varias ponencias anteriores, creo que la primera incluso lo mencionó, que tenemos que hablar de una ley especial. De hecho, estamos hablando de eso. Entonces, si estamos hablando de una ley especial, es porque la ley que tenemos no alcanza. ¿Y por qué tenemos que hablar de una ley especial? Porque realmente, después de la Constitución del 94, con el artículo 42, se creó, a mi humilde modo de ver, una nueva categoría jurídica. Así como teníamos la categoría del comerciante en el código de Vélez, y que hoy no la tenemos, nació con la Constitución una categoría jurídica que es la del consumidor, que derivó en una ley de defensa del consumidor, en un capítulo en el Código Civil de defensa del consumidor. ¿Y por qué hemos creado una categoría del consumidor? Porque el bien jurídico protegido es distinto. Nosotros en el comerciante estamos defendiendo su patrimonio, la continuidad de su empresa, los efectos colaterales que tiene, la insolvencia, o en el Código Civil, en el Código de Comercio, la relación individual. Pero en el consumidor, lo que nosotros defendemos es la dignidad del consumidor y de su empresa. ¿Me permiten? Voy a pasar un pequeño chivo valiéndome de la buena voluntad de ustedes. Está por salir un libro que he escrito que se llama Títulos de crédito, contratos bancarios y financieros en el derecho concursal. Y ahí lo he tratado, este tema lo he desarrollado en explícito. Yo creo que acá ya nos podemos hablar del comerciante. La doctora Pérez lo decía, esa persona no tiene un repago, está consumiendo, está tomando aquello que necesita para su vida personal y lo hace con los recursos que tiene. En consecuencia, no es un sujeto al que se le deba aplicar la ley de concursos de quiebra. Si es así, las provincias tienen facultades para dictar procedimientos específicos y toman del sistema jurídico general, que es atribución del Congreso Nacional, lo necesario. Miraba yo en el código, nuestro código mendocino, que en el capítulo 3 tenemos un proceso para los concursos de las causas de menor cuantía. Es decir, hemos agarrado un contrato de compra-venta y hemos dicho, cuando vale menos de tanta plata, tiene este procedimiento específico. Y no es por eso hemos alterado el Código Civil, hemos tomado del Código Civil un proceso. Por otro lado, en Mendoza está el antecedente. El Código Procesal Civil anterior lo había redactado Ramiro Podetti. En el año 40. Para esa época, la ley concursal solamente preveía el concurso del comerciante, después se hace el concurso para incluso el no comerciante. Entonces nosotros teníamos en ese momento, así lo estudié yo ya derogado cuando empecé mis estudios de abogado, pero estaba ese capítulo que era el concurso civil. O sea, teníamos un proceso que era el concurso civil. Yo no lo alcancé a ejercer, les vuelvo a decir, porque ya estaba la ley, las leyes concursales nuevas. Entonces, el punto pasa
justamente por esto, porque el bien jurídico protegido es la dignidad de la persona. Que en materia comercial no estamos hablando de la dignidad del comerciante, estamos hablando de la situación económica del comerciante, de su rentabilidad, de su patrimonio, del cobro de sus créditos. Acá hablamos de la dignidad del consumidor y de la persona humana. Y por lo tanto, mientras no haya una ley nacional, porque ahí sí me allano, obviamente, doctores, si la nación toma la facultad y decide dictar una ley nacional, esta ley, como pasó con el Código de Podetti para el comerciante civil, va a quedar derogado. Pero mientras no la hay, como las provincias, si bien pueden dictar normas, la nación se ha reservado las leyes de fondo y las normas complementarias. Pero en tanto no haya una norma complementaria en materia procesal, puede dictarlo la provincia. La ley de defensa del consumidor no tiene regulado ningún procedimiento de insolvencia. Muchas gracias por la atención. Es buenísimo el debate. Muchísimas gracias, doctor Coll, muy interesante las dos vertientes. Detrás de esto además hay otras cosas, ¿no? El poder que no se ejerce se pierde, la nación está morosa desde hace mucho tiempo en materia concursal, y las provincias se están dando cuenta que si dependen de Buenos Aires, se van a aburrir de esperar. Eso es una opinión mía. Hago como Javier Dubay, meto bocadillos cuando soy presidente. Bueno, vamos ahora a la ponencia de la doctora Brenda Duvaldo, que tiene una ambiciosa propuesta de análisis del proyecto de Código de Protección de las y los consumidores y usuarios de la nación en el marco del proceso de protección de los intereses económicos del consumidor sobreendeudado. Brenda, tus minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de poder brindarles mi idea y este análisis sobre este proyecto que nació ante, obviamente, la idea de tener una imperiosa necesidad de una eficaz reglamentación, ¿sí? De que proteja los intereses económicos del consumidor sobreendeudado. La situación de sobreendeudamiento es una preocupación actual para la sociedad, es una realidad de gravedad creciente que tiene un fuerte impacto social y que nos impone emprender una ardua tarea de implementar políticas públicas y sus reglamentaciones a través de procedimientos eficaces que protejan los intereses económicos del consumidor. Está dicho que, el derecho internacional y los derechos humanos ha desarrollado estándares sobre los derechos a contar sobre recursos judiciales y de otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar la vulneración de los derechos. En tal sentido, la obligación de los estados es fundamentalmente positiva. Deben los estados remover estos obstáculos normativos, sociales y económicos que nos impiden o limiten la posibilidad del acceso a la justicia y la vulneración de estos derechos. Lo primero que me nació es, y vi, es la dificultad de abordar el conflicto del sobreendeudamiento que nace ya de la propia discrepancia de su definición. ¿Sí? A mi entender, esta noción de sobreendeudamiento es aquella situación en la que se genera un desequilibrio, pero sin llegar a un estado de cesación de pagos. Este desequilibrio entre el activo líquido o fácilmente liquidable, que es garantía, y las obligaciones asumidas como consecuencia de estas relaciones de consumo, ¿sí? Entonces, esta relación entre las obligaciones generadas en una actividad no especulativa del consumidor, que genere que el sujeto se vea imposibilitado a hacer frente a las erogaciones para solventar su manutención digna y la de su grupo familiar, ¿sí? Entonces, en esa búsqueda, mi ponencia se basó en el análisis del proyecto de Código de Protección de las y los consumidores y usuarios de la nación, presentado el último mayo, donde se reglamenta un proceso especial de protección, donde se cambia, ¿sí? Este enfoque puramente concursalista, abandona esa lógica y se piensa la problemática desde una dimensión preventiva, buscando ante todo la rehabilitación de la persona, ¿sí? Y su dignidad. En este proceso se da la gratuidad de las actuaciones, ¿sí? Como así las medidas de publicidad, porque obviamente se tiene que proteger el derecho legítimo del acreedor, ya que sea parte de la relación o un tercero ajeno, ¿sí? Este proyecto también propone un control oficioso del orden público, ¿sí? Con lo importante que es, tanto por los jueces como por el Ministerio Público Fiscal,
con el rol de la condena disuasiva, ¿sí? Ante ciertas conductas que afecten directamente a la dignidad del consumidor o la de su grupo familiar, y una pronta recomposición, ¿sí? Se pone foco en la recomposición y en la rehabilitación. Se destaca entre ellos una solución que se puede dar en el marco de una conciliación o de una liquidación judicial de esos bienes, y hay algo muy interesante que es el plan de reorganización de ese pasivo, ¿sí? Que da específicamente que debe ser previsible y acorde a las posibilidades actuales de cumplimiento, y obviamente pueden consistir en la reducción o ampliación o morigeración de intereses, quita del capital, ¿sí? Y en caso de que eso fracase, hay un plan de liquidación en el cual, bueno, implica el desapoderamiento de los bienes. Pero siempre se tiene en cuenta que no se puede tocar la vivienda única, las indemnizaciones laborales, por su carácter de alimentario que tiene, y aquellas indemnizaciones por daños que tenga la persona del consumidor. Entonces, en resumen, me parece que le da un enfoque, ¿sí? Se da una interrelación entre los derechos humanos y los derechos del consumidor, no solo en un marco discursivo, sino que se aplica directamente a los procesos. Entonces, yo los remito a la lectura de la ponencia. Creo que ahí se da un detalle de cómo es esta propuesta que se brindó, que me parece que esta interrelación es muy interesante para tenerla en cuenta. Muchísimas gracias, Brenda. Muy puntual, además, y muy claro. Sí, pareciera que los consumidores deben ser considerados casi como seres humanos. Entonces, es interesante la conclusión y la interrelación que se está dando en ese tipo de situaciones. Pasamos ahora a considerar, a escuchar, mejor dicho, las ponencias del doctor Alfredo Iyazú, que tiene 4 ponencias encadenadas. Le vamos a dar, por lo tanto, el tiempo adecuado para defenderlas, pero son como 4 capítulos de un tema que de alguna manera engloba un sistema de pensamiento en derredor de la insolvencia del consumidor, y que se llaman el acreedor consumidor, principio indubio pro consumidor, la situación del segundo principio de gratuidad para el consumidor en la relación con el concurso, y me marca que mi conexión es inestable, pero Perdón, ¿me Ariel, escuchan todos? una Sí, ¿me escuchan? Sí. sugerencia. ¿No sería conveniente abrir el debate de estas 5 ponencias para que no se junten todos los debates juntos después? A mí me parece razonable en la medida que podamos respetar los tiempos. Creo que estamos bien, digamos, hemos iniciado a tiempo y hemos hecho un buen uso del tiempo, con lo cual, si te parece, podemos abrir una ronda de oradores con la posibilidad de derecho de réplica para los oradores de 2 minutos cada una. Los que quieran inscribirse entonces se anotan en el chat y les vamos dando la palabra. Algo pasa, yo no recibo mensajes en el chat. Acá está Misino. Yo no recibo nada en el chat. Doctor Misino. De pedidos, ok. Si alguien se quiso anotar y no pudo, le pido que se desmutee y me avise. Así, Pablo González. Gabriela Fernández. Tengo hasta ahora a Misino, González Mazanés y Gabriela Fernández. ¿Alguien más? Bueno, como la norma es que el presidente se guarda el último lugar, yo voy a hacer alguna pequeña consideración una vez que terminen todos.
Listo, Ariel, tengo 3 inscriptos nada más. Bueno, le damos la palabra al doctor Misino, 2 minutos, por favor. Rapidito, rapidito, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, Hola, Doc, las ¿cómo ponencias estás? bárbaras, bien, viejo, bien, bien. Las ponencias bárbaras, y yo, digamos, acuerdo con la primera, y creo que la normativa, digamos, de Mendoza es absolutamente inconstitucional. Y para el Doc Cole, yo le voy a hacer una comparación de Córdoba, con un caso que fue, digamos, sucesivamente resuelto por la Corte Suprema de Justicia, en el que la primera vez fue en Banco Suquía contra Tomasini, que fue cuando la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del artículo 58 de la Constitución de Córdoba, el que imponía la inscripción ficta del bien de familia a la vivienda única en la provincia de Córdoba. La Corte, y ese fallo es para leerlo, fue reiterado, no me acuerdo el precedente posterior, llegó nuevamente a la Corte y ratificado nuevamente la inconstitucionalidad, y los términos en que se expresó la Corte en esos casos fueron dramáticos. No recuerdo, digamos, un caso que haya defenestrado un fallo de un tribunal superior como ese. Me parece que la norma de Mendoza va por el mismo sentido. O sea, no podemos decir que que la ley concursal no regula a la insolvencia del consumidor, cuando efectivamente dentro del articulado está la posibilidad de la persona física no comerciante de inmiscuirse dentro de los procesos concursales. Está expresamente establecido, y de hecho los antecedentes de la aplicación justamente de la normativa y la extensión con las modificaciones a la ley de quiebra, la normativa a los no comerciantes, fue expresa, digamos, luego de la 19.551. Razón por la cual, digamos, la normativa de la ley, el ámbito de aplicación, el universo de aplicación, está. Especificarlo y que sea inadecuado para el consumidor es otro tema que será objeto o puede ser objeto de legislación. Lo mismo que los casos Vicentini, que acá Molca, por ejemplo, ahora, hacen inadecuado el régimen de la ley concursal para los grandes concursos preventivos. Pero en realidad, digamos, esta es una adecuación que me parece que tiene que tener, digamos, un sustento normativo de una ley nacional que ya lo tiene, y que por eso me parece que la normativa de Mendoza particularmente es inconstitucional en este aspecto. Gracias, Doc. Gracias, De Alberto. todos modos, interesante Gracias, como Alberto. siempre. Ariel. Impecable, gracias, impecable. El doctor González creo que sigue en la línea. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Hola. Sí, con un poquito de ruido, Doc, pero bien. Sí. Ahí mejor. Está mejor. Ahí mejor. Ok. Bueno, muchas gracias. Yo coincido, bueno, evidentemente con el doctor Cole, y quería refrendar su postura añadiendo que el concurso de consumidor, el que llamamos concurso de consumidor, tiene muy poco de concurso, de derecho concursal, y mucho de derecho de consumidor. Si el derecho concursal básicamente, muy escuetamente, se trata de determinar y arreglar el pasivo, en el caso del consumidor la determinación es muy sencilla, el pasivo viene prácticamente determinado, y de arreglo hay muy poco, la negociación es inelástica, no hay mucha posibilidad de arreglo. Es decir, me parece que este fenómeno hay que verlo más desde el derecho del consumidor que desde el derecho concursal. Me parece que somos muy concursalcentristas y siempre estamos girando o analizando el fenómeno desde el derecho concursal y viendo cómo no se adaptan nuestras ideas a la realidad, cuando tiene que ser al revés, ¿no? A partir de la realidad generar nuevas ideas. Y respecto de la cuestión de la rebeldía que mencionó el doctor Bane, la cuestión de la rebeldía viene por el lado de la determinación del pasivo, como el concursado, cuando se presenta
denuncia su pasivo y admite, la ley entiende que el pasivo viene determinado y el deudor admite cuáles son sus acreedores, con lo cual estos acreedores quedan ya incorporados al proceso como parte procesal y desde lo sustancial. Y es por esa incomparecencia, es como un demandado, lisa y llanamente, es un demandado. Y esa incomparecencia es la que genera la declaración de rebeldía. Dos cositas más, muy cortito. En el plan de saneamiento no se impone una propuesta de acuerdo a quien se presentó y manifestó su negativa, sino que está prevista para el caso de incomparecencia total, es decir, cuando ningún acreedor comparece al llamado que le hace su deudor a que venga al proceso a escuchar su propuesta. Y por último, más allá de las discusiones que se puedan generar tanto en torno a la rebeldía como al modo en que está regulado el concurso, me parece que lo positivo que tiene esto, esta experiencia que se da en Mendoza, es que precisamente esto, que estamos teniendo experiencia con este tipo de concursos. Entonces, ya sea para una nueva legislación, sea provincial, en distintas provincias, o sea nacional, me parece que sería positivo, y es positivo que yo los invito a que vengan y vean cuál es la práctica para ver, reitero, lo dije esta mañana, para ver cuáles son las virtudes que pueda tener el procedimiento y en su caso ver cuáles son los defectos, los errores que tiene y no repetirlos en una futura legislación. Muchas gracias. Perdón, Ariel. Muchísimas gracias, Gabriela doctor Boquín. González. No, Gabriela Adelante, Boquín. Gabriela. No, Gabriela Fernández tengo yo. Sí, porque estaba cortado el nombre y Gabriela Fernanda, pensé que era Gabriela. Gaby. Gabriela Bueno, Boquín. adelante, doctora. Ahora soy Fernández, ahora soy Fernández. Fernández. Gabriel, a ver, bueno, mil Ahora soy disculpas, Fernández. doctora. Está bien. Te bautizamos de vuelta. Bueno, su minuto, doctora. Muchas gracias. Excelente todas las ponencias. Quiero destacar la ponencia de la doctora Pérez cuando trajo este concepto de que las deudas del consumidor no generan su propio repago. Me encantó ese concepto. Coincido con el doctor Coll absolutamente en cuanto que este no es un sistema en que se pueda coincidir con la ley de concursos y quiebras, porque el bien jurídico protegido tal cual es la dignidad de la persona humana y los fundamentos también son distintos, que es la rehabilitación y su reinserción social. Tanto es así que no se necesita estado de cesación de pagos. Al doctor Baney, es verdad, hay proyectos en el Congreso y el más importante, a mi criterio, por lo que estuve viendo, es el que está en el proyecto 1898 que entró este año y que trajo la doctora Duvaldo, a quien felicito personalmente porque es parte del equipo de trabajo, tanto de la cátedra como de la Fiscalía. Y sinceramente, cuando estamos hablando de estos temas, tenemos que replantearnos por qué hasta ahora todos los proyectos, como dijo el doctor Dazo, ¿qué pasó que todos los proyectos que se presentaron no llegaron a buen puerto? Y hoy ahora están incluidos los dos proyectos más importantes de concursamiento de consumidores en dos códigos de consumo, en donde no tuvimos intervención, no tuvieron intervención concursalistas, ¿sí? Entonces, estos traen, aparte de las cosas que bien manifestó la doctora Duvaldo, criterios como la responsabilidad del proveedor por haber otorgado un préstamo abusivo, considerando lo que provocó el estado de sobreendeudamiento del consumidor. Y para finalizar nada más, en relación a la ponencia del doctor Baney y este proyecto de código de consumo trae la obligación de información del proveedor y la colaboración la pone más que en cabeza del deudor, en cabeza del proveedor, diciendo de que si la información es parcial, deficiente o ante el silencio, ni siquiera la rebeldía, se considera de pleno derecho la inexistencia de la deuda. Nada más para dejarlos reflexionar en qué punto se está hablando en el código de consumo, porque justamente se tienen claro, como dijo el doctor Coll, que las bases son distintas, los fundamentos son distintos y los por qué son distintos, a lo que hablamos los concursalistas en estos ámbitos. Felicitaciones a todos los expositores. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Bueno, yo me arrogo una pequeña facultad de 2 minutos de cerrar este microespacio, planteando estas líneas directrices que bien señalaron todos. Hay una cierta coincidencia, acá hay algo que no es concursal,
y se ha generado una nueva categoría de derechos frente a una situación de insolvencia que pueden ser dificultades financieras de carácter general. El presupuesto objetivo es más amplio porque está la defensa de la dignidad del hombre y de la familia como ente, como una nueva, un sujeto a considerar también. Por eso en algún proyecto que nosotros hicimos también dentro de toda aquella vorágine, hablamos de el jefe de familia o la jefa de familia como sujeto para ir llevando a las deudas en grupo. Después la paradoja es que el derecho del consumidor, de la protección del consumidor, sale como una defensa frente a los grandes conglomerados comerciales, a la globalización, al abuso de las grandes corporaciones, pero los estados hoy promueven el consumo como un salvavidas de su necesidad económica. Con lo cual esto es paradojal y entonces el Estado defiende al ciudadano de sí mismo, en cierta manera, a través obviamente de la mediatización del crédito a través de los privados. Pero fíjense qué paradoja tenemos hoy frente a la coyuntura que nos aqueja. La dignidad del consumidor para consumir, por un lado, la dignidad del consumidor para pagar el consumo, para reflexionar desde el punto de vista ya, si se quiere, un poco más filosófico. Por último, lo que hace Mendoza es un llamado de atención. Está bien lo que dice Alberto, es inconstitucional por todo donde lo mires, quizás, pero cuando la necesidad arrecia, la sociedad responde. Y estos llamados hay que atenderlos, desde mi punto de vista. Bueno, si les parece bien, pasamos al segundo bloque de este bloque. Sí. Perdón, Ariel, perdón. Pero no habría que darle derecho de réplica a los... Uy, perdón. Es cierto, perdón, me salté una parte. Vayamos de vuelta a la ronda. Gracias, señor moderador. Gustavo, tu derecho a réplica. ¿Estás ahí, Gus? Perdón. Sí, estamos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo Bien. va? Bueno. Un par de minutos. Perfecto. No, un poco sumando a lo que dijeron los distinguidos colegas que estuvieron hablando recién y demás, nuevamente vuelvo a pensar y repensar un poquito lo que mencioné anteriormente, ¿no? Es decir, creo y considero que tal vez la regulación más conveniente es una regulación específica. Sí considero que obviamente tenemos que tomar en consideración los elementos fundamentales que hacen sujeto de preferente tutela al consumidor. Sí considero que tenemos que también considerar deberes como el que muy claramente mencionó la doctora Boquín en relación al tema de los deberes de información y demás de los proveedores, y de también ese rol también de incentivar excesivamente el sobreendeudamiento de algunas entidades, sobre todo entidades bancarias, en relación a los consumidores. Sí considero que, no obstante ello, también tenemos que ver cómo podemos arbitrar algunos medios para lograr una satisfacción de la creencia, pero siempre considerando no premiar ni conductas fraudulentas del deudor consumidor, ni tampoco premiar conductas fraudulentas de ese proveedor que adrede estimula ese supuesto o esa precondición para la insolvencia del consumidor, cuál es el sobreendeudamiento. Muchas gracias, doctor Somoza López. Doctora Fabiana Pérez. Doctor. Bueno, es indudable que esta cuestión tiene que ser legislada. Más allá que yo tengo una postura adoptada de en qué cuerpo normativo tiene que venir, lo cierto es que creo que lo más importante es que primero hay que comprender cuál es la naturaleza del endeudamiento del consumidor, que es una completamente distinta a lo que sería de una empresa o de una actividad productiva o económica. Entonces, analizando bien, el sobreendeudamiento se puede deber a una multiplicidad de factores, ¿sí? Puede ser una mala planificación financiera, sí. Sabemos que la inclusión financiera en nuestro país es pobre, es escasa, etc. Pero también hay otras cuestiones, como por ejemplo hay cuestiones psicológicas. El comprador compulsivo es una realidad. A mí me tocó, no yo, gracias a Dios que me tocó de cerca, con un familiar. Y también hay situaciones sobrevinientes y exógenas que resultan completamente ajenas, porque me puedo enfermar, puedo perder el trabajo, puedo quedarme viudo, etc. Entonces, pero la consecuencia final de este sobreendeudamiento es que va a ser la misma cualquiera sea la naturaleza, o cualquiera ha sido el desencadenante, que es la imposibilidad de pago, la afectación,
y menoscabo la dignidad personal, no me quepa ninguna duda. Lo podemos ver en los juegos de calamar. Si miran esa serie, se van a dar cuenta cómo la persona luego llega al extremo, es decir, está reflejando una situación que vive la sociedad, no solo en Argentina, sino a nivel global, que es capaz de ingresar a un juego y perder la vida por tener fondos para pagar sus deudas. Así que hay que legislar, es urgente. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Fabiana. Esperemos no tener que matar a todo lo demás para llegar a pagar la deuda, pero para eso prefiero hacer una ley de concurso. Bueno, viene la parte interesante. Viene el clinch con el doctor Vanelli y el doctor Kohl. Le toca primero al doctor Vanelli por orden de aparición, así que vamos, Carlos. Gracias, Ariel. Bueno, aunque parezca insólito, estoy de acuerdo con todos los que hablaron. En una cosa u otra estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Alberto Micino cuando dice que está legislado en la ley, porque se prevé en la ley de concursos, porque se prevé el concurso de la persona física y no necesita ser comerciante ni desarrollar actividad. Eso estoy de acuerdo. Lo único que no estoy de acuerdo es cuando se habla de que no se trata de un proceso universal o algo así, no me acuerdo cuál fue la frase. Yo creo que desde el momento que se convoca a los acreedores y ese acuerdo se impone a todos, sí estamos en parte de proceso universal o concursal. En eso no estoy de acuerdo. No me molesta lo que decía Gabriela Boquín también, los proyectos, el proyecto ese que estaba, no me molesta que se declare la inexistencia de la deuda si el acreedor no va. Lo que yo planteo es que esto tiene que estar regulado a nivel nacional, justamente para darle seguridad a los consumidores. O sea, si creamos una ley nacional, pongámosle todo lo que querramos, beneficiemos al consumidor justamente para defender su dignidad y la de él y la de su familia. No hay ningún problema, pero que las cosas estén claras y que no sea cada provincia la que regula en sus normas procesales este tema. Ese es el tema que a mí me hace ruido, no el contenido de la ley en sí, porque me parece bárbaro todas las soluciones. No me molesta la rebeldía, no me molesta la inexistencia de deuda. Lo único que me hace ruido de la inexistencia de deuda es cómo se entera el acreedor. Es el acreedor que fue convocado y notificado expresamente, el que no leyó el boletín oficial y de repente se da cuenta que la deuda, que el crédito que él creía tener no lo tiene más. Esos detalles que no lo conozco, este proyecto que decía Gabriela Boquín, que bueno, ahora lo voy a leer, eso es lo único que me hace ruido. Pero en general coincido con todos, pero vuelvo al título, necesitamos una ley nacional. Gracias, Carlos. De acuerdo a lo que dijo la doctora Gabriela Fernández de Boquín, le vamos a pedir a la doctora Duvaldo que nos pase el proyecto, entonces, ya que está a mano. Osvaldo, tu lado de la ventana. Bueno, primero, gracias a los que lo critican, porque lo mejor que podemos hacer es justamente esto, tirarlo, debatirlo, zarandearlo, y es lo mejor que nos puede pasar. Réplica. Si aplicamos la ley de concurso, vamos a tener que someter a este consumidor, por ejemplo, a que tenga un síndico. ¿Y qué pasaba y debe pasar en todo el país? Lo que lograba ahorrar de las deudas que tenía, lo tenía que pagar al síndico, para un proceso pequeñísimo. Es decir, es claro que es un traje muy grande para una situación mucho más chica y que directamente afectaba la dignidad. Si no aplicamos la ley de concurso, pero decimos, no, es una ley de bancarrota, y entonces le corresponde solamente a la nación, perdónenme, le corresponde solamente a la nación, es donde les digo, bueno, si la nación dicta, no hay ningún problema, pero en tanto no esté dictada, las provincias pueden dictar sus procesos. Esto es lo que queremos decir. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque insistimos que es una categoría. Y hay dos palabritas para no excederme, sacame tarjeta roja, Ariel, inmediatamente. Cuando hablamos del consumo y la inducción al consumo, que es lo que dice la doctora Pérez muy bien, no podemos dejar de pensar en estos sistemas piramidales de los derivados financieros, que son los que justamente inducen al consumo, porque cualquier acto de consumo termina en un derivado financiero con una inversión que paga el consumidor. Ahí tiene que haber normas, aunque sean provinciales, de protección. Gracias. Muchísimas gracias, Osvaldo. Tiene la palabra la doctora Brenda Duvaldo. Bueno,
A ver, lo único que me queda para decir es que más allá de las discusiones que se puedan dar en el marco de implementar, ya sea en la ley o en la reglamentación concursal, creo que el problema de la insolvencia de la persona humana debe predicar como elemento principal la reinserción a la sociedad de consumo. ¿Sí? Se tiene que fomentar un sistema transformador y moderno de fácil acceso, facilitando las herramientas que generen la colaboración con los distintos agentes del Estado. Y sí, a ver, obviamente la esencia con las normas concursales, considero que hay que dar ese cambio de enfoque, es distinta la esencia de lo que hay que ver cuando se trata la dignidad humana. Es eso. Muchísimas gracias, muy importante. La verdad que el tema del humano, de lo humano que se juega en esto es realmente crucial, ¿no? Esto diferencia claramente nuestra visión empresaria de este tema. Y creo que ahí es donde tenemos que hacer un switch muy importante. Es una categoría, ¿no? Ahora sí, señor moderador, si le parece, hagamos una segunda etapa. Le vamos a dar la palabra al doctor Alfredo Alessio de Guiazú. Él tiene 4 ponencias. La primera relacionada con la aplicación del principio indubio pro consumidor al esquema de la concursalidad, el principio de gratuidad, que tiene que ver con el proceso de verificación, la pregunta acerca de si el consumidor es una categoría o debe constituirse como categoría de propuesta, y una muy interesante también, que es cómo se verifica el daño punitivo. Obviamente le vamos a dar al doctor unos minutos más, digamos 5 minutos por ponencia, así que bueno, desde ya le dejamos la palabra a él y luego conversaremos con la doctora Fiamma. Hola, buenas tardes. Voy a tratar de ser más breve, 5 minutos por ponencia. La primera palabra es gracias. Primero, gracias a ustedes por permitirme compartir este espacio, y gracias a los organizadores que se pusieron al hombro este congreso, que las Olimpiadas se pospusieron, pero el Congreso de Derecho Concursal no. Digamos, eso es fantástico. Aunque no hayamos podido ir de visita a Bahía Blanca, pero bueno, estamos acá y compartiendo estas ideas. Bueno, estas 4 ponencias, todas encadenadas, toman la vista del consumidor, pero desde el otro lado del mostrador, sino el consumidor como acreedor, no tanto el acreedor, el consumidor sobreendeudado, el deudor. Y las tomé sobre todo dentro de las facultades ordenatorias que tiene el juez concursal, y son todas de ley lata, es decir, todo lo que nos permite hacer la ley dentro de la situación que se presente un acreedor consumidor a un proceso preventivo falencial. Acá tenemos que distinguir que existen el consumidor tomado como sujeto débil, porque existen otros sujetos débiles que sí ya tienen su protección, el trabajador ya tiene su protección legal y está en la ley de concursos. Después tenemos el acreedor involuntario, que si bien no está en la ley, pero lo tenemos jurisprudencialmente, ya hemos hablado muchísimo en el Congreso y antes en el Congreso anterior, y se ha escrito un montón sobre los acreedores involuntarios. Y con la nueva, el pluso que le ha dado la doctora Gabriela Boquín, con el acreedor hipervulnerable. El tema es que si el consumidor no entra dentro de una situación de involuntario e hipervulnerable, va a seguir siendo un acreedor quirografario más. ¿Con qué? Con la situación que, al no haber sido un comerciante, haber negociado a la par o hombro con hombro, frente a frente con el deudor, se encuentra más debilitado para negociar. Encima, con el agravante de que siempre, si es consumidor, sus montos de consumo serían menor que si fuera un proveedor. Y por ende, digamos, tuvo menos posibilidades de obtener una garantía para una eventual insolvencia. Pero lo que sí tenemos en cuenta es que si tenemos consumidores, acreedores, puede ser que sean de poco monto, pero que sean muchos. En esta situación, estos acreedores pueden tener fuerza al pretender obtener la homologación del acuerdo. ¿Cómo opera acá el principio indubio pro consumidor? Primero tenemos que resaltar que el artículo 65 de la Ley de Defensa del Consumidor la declara de orden público y declara el principio indubio pro consumidor. Pero para esto primero tenemos que estar en presencia de una relación de consumo. ¿De dónde sacamos si estamos en una relación de consumo? Por el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor o el 1092 del Código Civil y Comercial. Dada este presupuesto, se aplica las reglas del artículo 40 que impone
40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que impone la responsabilidad objetiva del deudor, acreditado la relación de consumo, acreditado el nexo causal, la responsabilidad es objetiva. ¿Y cuándo se va a ver este principio plasmado de indubio pro consumidor? Cuando el acreedor pretenda incorporarse al consumo. ¿Cómo lo hace? A través de la verificación. Es decir que, ya sea en la verificación tempestiva, cuando concurra ante el síndico va a tener que tener en cuenta, si se da una relación de consumo, tener en cuenta el indubio pro consumidor a los efectos de dar su dictamen, y el juez en la resolución del 36 deberá tener en cuenta, si se da la relación de consumo, el principio de indubio pro consumidor a los fines de dictar la resolución. Mucho más fácil va a ser si la verificación es tardía, porque o ya va a venir con una sentencia o un proceso de conocimiento, o si venía con el procedimiento de conocimiento en marcha, cuando obtenga la sentencia la va a traer y el juez del concurso la va a tener que merituar en tal sentido. La otra ponencia es respecto al principio de gratuidad. El principio de gratuidad también está en la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 53. La Ley de Concurso y Quiebras no dice nada. ¿Cuándo va a operar? También al momento de la verificación. Ahora, si es una verificación tardía, va a ser el juez el que va a eximir de gastos a este consumidor en el caso de que tenga que imponerse costas en su carga. Ahora, si es una verificación tempestiva, ¿el síndico le va a eximir de pagar el arancel? Sí, solo sí, si pasa los 3 salarios mínimos vitales y móvil, que hoy me fijé, a fecha de hoy son 32.000 cada uno, serían 96.000 pesos. Si el crédito fuera mayor, si fuera menor, lo va a eximir, si no, se lo va a hacer pagar. Salvo que depende la situación o la naturaleza o la especie de comercio o giro comercial que tenía el deudor, el juez puede advertir que en ese concurso vamos a tener muchos acreedores consumidores y puede eximir a los acreedores que acrediten su relación de consumo de pagar el arancel. Y acá se va la segunda. Bueno, viene la tercera. Esta sí es un poquito más ardua. Vamos como tiro, doctor. La clasificación de los acreedores y si los acreedores consumidores deben constituir una categoría. Primero, ¿es necesario que haya una categoría de acreedores? Y en principio sí, porque su tratamiento va a ser distinto, porque como decíamos, van a ser muchos acreedores de poco monto. Es decir, van a necesitar una oferta especial porque estos acreedores tampoco fueron comerciantes, como decía al principio, que pudieron negociar. En esta circunstancia están en una situación parecida a los vulnerables. Ellos cayeron al concurso, no pretendían hacer un negocio y prever un eventual incumplimiento de su deudor. Ahora, entonces, deberían ser una categoría en razón de su protección legal. ¿Por qué? La protección legal que se la da el orden público de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Y en dónde entraría esto? Bueno, que acá no tenemos que remitir a la clasificación de los acreedores. El 39 de la Ley de Concursos dice que el acreedor puede clasificar o agrupar a sus acreedores en categorías. ¿Cuál es la finalidad? ¿O el para qué? Para poder negociar. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Si el juez puede intervenir en la formación de categorías. Y acá tenemos el antecedente o el precedente importante de Correo Argentino. ¿Qué decía Truffat respecto a esto en el análisis que hizo? ¿Qué puede hacer el juez? Bueno, Correo Argentino se fijaron categorías que no había propuesto el deudor. Puede rechazar las categorías propuestas y dar por decaído el derecho de hacer propuestas diferenciadas, o rechazar las propuestas e intimar a que se fije una nueva categoría, o rechazar una nueva propuesta e imponer categorías nuevas. Por su parte, Rubin lo que nos dice que, más allá del criterio de razonabilidad que pueda tener el deudor para fijar las categorías, él considera que puede catalogarse de irrazonable la falta de una categoría. Es decir que, para que exista una categoría de deudores consumidores, caería dentro del marco de la razonabilidad que sí exista, pero también esta razonabilidad aplicada también al caso concreto, porque si estamos en
un deudor cuya actividad principal es la provisión de bienes o servicios, es muy entendible considerar que vamos a tener muchos acreedores consumidores. ¿Y el juez podría hacerlo? Y sí, podría dentro de estas facultades ordenatorias, y le estaría afectando los derechos del deudor de clasificar para obtener una mejor negociación. Sí, le está afectando, pero también esto lo haría antes de iniciar el periodo de exclusividad. ¿Por qué? Porque se fijan definitivamente las categorías con la resolución del 42, y recién, cuando queda notificada la resolución del 42 Ministerio de Leyes, es que empieza el periodo de exclusividad. Lo que correspondería en este caso sería que el juez, frente a la situación de un deudor que tiene, o que de acuerdo a su giro se presume que existen muchos acreedores consumidores, solicitarle al síndico que informe si existen acreedores en situación de relación de consumo. Y en ese caso puede instar al deudor a que formule una propuesta especial en una categoría a los acreedores consumidores. ¿Y dentro de qué marco? Dentro del marco de razonabilidad, que es el único marco de categorización que le impone la ley. Y la última parte, y creo que voy bien, ¿cómo habría que hacer para verificar el daño punitivo? Pues el daño punitivo es la sanción que se aplica, o que se puede aplicar en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor, de acuerdo al 52 bis de dicha ley, y a este efecto tenemos que analizar cuál es la naturaleza jurídica de esta sanción. Y la mayoría de la doctrina, toda la doctrina coincide en que es una sanción civil, no una sanción penal, y tiene una doble finalidad, punitiva y disuasiva. Es decir que, ¿cuándo se va a pretender hacer valer? Obviamente, en el pedido de verificación. Ahora, si es una verificación tempestiva, si viene el acreedor consumidor a solicitar la verificación de su crédito y no tiene una sentencia previa, difícilmente el síndico pueda aplicarlo porque no tiene las facultades para hacerlo. Lo único que va a hacer es dictaminar si corresponde la verificación o no, para que el juez así lo resuelva en el 36. Distinto si viniera con una sentencia. En una sentencia sí, porque ya tendría autoridad de cosa juzgada. Ahora, si es una verificación tardía, depende, sí. Acá también, si viene con la sentencia, en forma tardía, después del juicio de conocimiento que tenía en trámite, al momento de presentarse al concurso, dictarse la quiebra, o si le solicita a través del incidente o del ordinario posterior, depende del momento en que lo plantee, al juez concursal, y ahí el juez concursal, si lo considera, aplique esta sanción del 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Si venía con una sentencia anterior, acá va a tener que tener en cuenta el juez del concurso la fecha en que se impuso la sanción. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que considerar sería acá un caso análogo. ¿Cuándo viene el acreedor con multas? ¿Viene el acreedor fiscal o viene el acreedor laboral? El acreedor fiscal, cuando la FIP hace sus liquidaciones, incluye todas las multas. Aquí es cuando se discrimina si las multas fueron anteriores o posteriores a la fecha de corte según concurso preventivo quiebra. Y en el caso de los acreedores laborales, vienen muchas veces con incrementos, pero no son multas, son los incrementos sancionatorios que imponen la ley de empleo, el artículo 80, etc. En este caso, tenemos que tener en cuenta que si el acreedor viene con una sentencia, esa sentencia la debe considerarse como título verificatorio y no como pronunciamiento verificatorio. Es decir, que en su caso, al concurrir a verificar este acreedor consumidor con una multa dictada al amparo del artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, esta puede ser morigerada por el juez del concurso a su criterio y según las conformidades que encuentre para hacerlo o no. Listo, doctor. Más rápido no pude. Está mutuado, Ariel. Oye, muchísimas gracias. No me entraba el botón. Un excelente y un muy eficiente uso del tiempo porque las ideas estaban realmente muy claras en todo el desarrollo. Bueno, nos queda la ponencia ganadora, ¿no? Y le damos la palabra a la doctora
Fiamma Galván, que juntamente con el doctor Matías Mónaco Dalgo, entiendo que va a ser la doctora Fiamma quien va a exponer, por lo que me anticipó en nuestro grupo privado del chat. Así que le damos a ella sus minutos y desde ya la felicitamos por el premio recibido y le damos la bienvenida a esta carrera que no termina nunca cuando te metes en este. Yo también una vez tuve un premio y acá estoy. Bueno, bienvenida, doctora. Muchas gracias, señor presidente de la comisión, doctor Ariel Dazo, por el espacio cedido. En primer lugar, quisiera felicitar a todos los disertantes aquí presentes por sus exposiciones. Mi nombre es Fiamma Belén Galván, graduada en la carrera de abogacía de la Casa de Altos Estudios de la Universidad Nacional de La Matanza. Aproximadamente el 80% de los concursos que se presentan por año son de personas físicas, consumidores. Por ello debemos afirmar que el derecho del consumidor está atravesando al derecho concursal. Pero, ¿por qué esta rama del derecho está atravesando otras ramas? ¿O por qué es necesario un proceso concursal diferenciado para el consumidor? El concepto de cesación de pagos deriva de la vorágine comercial, la actividad empresarial, el riesgo, la producción de bienes y servicios. Sin embargo, el término sobreendeudamiento comprende la imposibilidad de cumplir necesidades básicas que son necesarias para vivir una vida digna. Deriva del consumo, de la necesidad de alimentarse, educarse, vestirse. Acciones ligadas a la sociedad capitalista, al crédito, el hábito de consumo, la publicidad. Consumir incluso aquello que uno no necesita. Resulta claro que nadie puede obligarse de modo que anule su personalidad. Los convencionales constituyentes de la Reforma Constitucional de 1994 interpretaron el término eficaz, contenido en el artículo 42 de la Carta Magna, en base a 3 elementos o 3 patas: celeridad, gratuidad y especificidad. La celeridad refiere a que debe optarse por la vía más rápida y efectiva. La gratuidad tiene que ver con garantizar el acceso igualitario a la justicia. Y la especificidad refiere que los procesos deben ser llevados adelante por agentes capacitados en la materia y en condiciones de reparar la desigualdad social. Partamos de la base de que el derecho del consumidor no es un derecho de iguales. Por ello, se propone un concurso del consumidor diferenciado, con carácter previo administrativo, como una posibilidad de negociar de forma breve, simple y económica la forma de cumplimiento de las obligaciones pendientes, a través de la implementación de una instancia conciliatoria que concluya con la redacción de un acuerdo preventivo. El usuario deudor denunciaría el pasivo, concurriendo a un periodo de negociación con sus acreedores a los fines de acordar la modalidad de pago, que permita que el usuario pueda cumplir con estas obligaciones y a la vez que continúe subsistiendo. Asimismo, resultaría innovador que existiese un registro de conciliadores de consumo en materia de concursos, a los fines de que un abogado especializado en la materia dirija este procedimiento y modere la negociación. Los honorarios profesionales podrían ser calculados en base a una tabla de honorarios, es decir, dependiendo del monto del objeto del concurso, se fijaría determinada cantidad de honorarios. Hay que resaltar como problemática que los créditos otorgados por entidades financieras son dados sin antes evaluar la capacidad de pago de un usuario. Los consumidores catalogados como hipervulnerables son aquellos cuya situación se agrava a raíz de características subjetivas frente a determinada situación de hecho. Por ejemplo, un adulto mayor sobreendeudado, debido a que le ofrecieron distintas tarjetas de crédito, las que obtuvo únicamente con su DNI, las que utilizó y ahora no puede saldar. Como consecuencia de esta falta de información, falta de educación para el consumo, se enfrenta a un procedimiento concursal o de quiebra igual al que transita una empresa que realiza actividades comerciales. No lo puedo escuchar porque está todo el día, pero yo no llego a poder. Y por otro lado, se ve inmerso en consecuencias de inseguridad alimentaria para él
y su grupo familiar. Para concluir, el artículo 42 de la Carta Magna consagra la obligación de establecer estos procedimientos eficaces para la resolución de conflictos. Por ello motivamos a adoptar una solución diferenciada para los consumidores y sus acreedores, porque el crédito también hay que cuidarlo, ya que el crédito es lo que le da vida a los proyectos, ya sea a través de una reforma de la ley nacional, o bien que las provincias a través de sus códigos de forma cumplan con la manda constitucional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Felicitaciones, realmente la ponencia es muy clara y muy precisa, y es un poco el reflejo de la necesidad urgente de trabajar en estos temas. Bueno, vamos a abrir la lista de oradores, siempre recordando que, bueno, en esta ronda los ponentes han sido Alfredo Guiazú y Fiamma Galván y Matías Mónaco Dalbo. Nos vamos a referir a estas ponencias puntualmente. Osvaldo Col me levantó la mano, no sé si el doctor Marcos tiene otra vía de ingreso al pasivo verificatorio no concursal que tenemos acá. El doctor Osvaldo fue por la vía ni temporáneo informática. ni tardío. Bueno, Osvaldo es el primero, Gustavo Somoza es el segundo, no han pagado arancel verificatorio, pero ya los vamos a agarrar. ¿Quién más? Somos consumidores, doctor. No vamos a Buena idea la pagar. gratuidad. Supongo que al doctor, que los indios que nos están escuchando mucho no les gusta, pero bueno. ¿Alguien más? Gabriela Boquín levantó la mano. ¿Alguno más? Alberto, ¿no tenés ganas? Te veo ahí moviendo mucho la cabeza, creo que tenías... Bueno, no. Guillermo, ¿vos te querés anotar como moderador? Puedes abusar de tu posición. Tenemos tiempo. No. Está muy bien porque estamos bien de tiempo. Bueno, entonces, vamos a darle primero la palabra al doctor Col para que en 2 minutos nos refleje sus opiniones y sus aportes. Desmuteate, por favor, Osvaldo. Osvaldo. Perdón, disculpen. Ahora primero, sí, como mendocino, mi familia siempre estuvo vinculada a la industria del vino, pero como consumidor final. Así que esta es la primera. Bueno, la segunda. Cuando hablamos de la dignidad, y hago referencia a la excelente ponencia de la doctora Galván, sin desmerecer la ponencia anterior, por cierto, cuando hablamos de dignidad y hablamos de la deuda del deudor financiero, hice una pequeña referencia recién, no hay que perder de vista esto que se llaman los derivados financieros. Es decir, cualquier persona a la que se le vende un producto en cuotas pasa luego a un fideicomiso financiero y eso pasa a un sistema de inversiones que genera una enorme ganancia que toda la paga el consumidor. Entonces, la inducción al consumo está destinada por un problema de transferencia de riqueza. De ahí es que luego, como muy bien dijo Ariel, la sociedad tiene que salir, la misma sociedad que lo alienta, tiene que salir a defenderlo buscando un régimen legal específico. Ahí es donde está el concepto de la dignidad, esta que para mi modo de ver genera una categoría jurídica distinta. No es solamente el caso de las deudas financieras, pero es muy común que en estos concursos, con esa estadística que dio la doctora, que es muy parecida a la de Mendoza, la mayoría de los consumidores sobreendeudados están frente a entidades financieras. Y esta modalidad de la piramidal del sistema financiero bursátil que tiene hoy, realmente agrava esta situación. Bueno, nada más. Muchas gracias, Osvaldo. Doctor Somoza López. Gracias, doctor Dazo. Una pregunta al doctor Guiazú, ante todo, felicitarlo por la ponencia. Y una pregunta, ¿no? Dentro de los conceptos que él virtió acerca de ese consumidor en su rol de acreedor, no de deudor, no de consumidor sobreendeudado, sino de acreedor,
¿usted presume que debería haber una modificación normativa que lo incluyera como una categoría específica dentro del régimen de privilegios que prevé la ley concursal? Pregunta para el doctor Iguiazú. Y una pregunta para la doctora Fiamma Galván. Ante todo, felicitarla también por la ponencia, felicitarla por ese marcar nuevamente esa centralidad de la persona humana que como centro del orden jurídico, y el resto de los derechos son meramente instrumentales, más nada proteger el derecho a la vida y dignidad de la persona humana. Y la pregunta acá en este caso sería puntualmente si esa instancia administrativa previa que ella describió, ¿la asimilaría, tendría punto de contacto o no con lo que está previsto legislado en el COPREC en relación al consumidor, ¿no? Muchas gracias a ambos. Gracias, Gustavo. Doctora Boquín, Gabriela, ¿estás ahí? Te perdí de vista. Ahí sí, estás. estoy acá. Dale, dale. Muy rápido. En relación a la ponencia del doctor Iguiazú acerca de el beneficio de gratuidad, recordar nada más que el 14 de octubre, o sea, hace 3 días, 4, la Corte Suprema emitió el fallo ADUC con AISA, que justamente deja bien claro el derecho a una justicia gratuita y beneficio de gratuidad de absolutamente todos los consumidores. Y a mi criterio este no es un beneficio que abarca solamente a la Asociación de Consumidores, sino que debe ser considerado indubio pro consumidor. Con lo cual podría tranquilamente extenderse y por eso apoyo la ponencia en el punto. Los fundamentos de la Corte, sinceramente es un fallo muy largo, son más que interesantes para considerar lo aplicable a la ponencia del doctor. Y después, una felicitación enorme a los estudiantes. Primero, por haber decidido, cuando todos fuimos estudiantes, sabemos lo que nos costaba contar con tiempo para realizar las tareas y los trabajos de investigación que nos daban los docentes. Pero ustedes se han impuesto un desafío y lo han superado con creces, que es venir a un Congreso Nacional a exponer un tema tan sensible como la cuestión de la hipervulnerabilidad. Hipervulnerabilidad de los consumidores y ante lo que podríamos decir los proveedores más fuertes del mercado, que son los servicios financieros. De manera tal de que espero que continúen luego como graduados acompañándonos en los congresos de derecho concursal, porque si esta ha sido su experiencia en un congreso nacional, no me quiero imaginar el futuro que tienen. Sinceramente, mis felicitaciones. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, aprovechando la cola de la ruta que al presidente le toca, yo quisiera también remarcar la idea de que comparto 100% la posición de la doctora Galván en el sentido de lograr un régimen que no solo sea no totalmente concursal, sino por fuera de la administración normal de justicia, por vías administrativas o incluso alternativas. Yo lo he diseñado también en una propuesta que hice alguna vez, con tribunales de otra índole, sacándolo de la concursalidad. Así que en eso me parece que está la idea del desarrollo. Bueno, respecto a las preguntas desarrolladas, le damos la palabra a los ponentes, al doctor Iguiazú primero, a la doctora Galván después. Bueno, muchas gracias. Primero extender las felicitaciones a la doctora Galván. Me encanta, desde la facultad yo incentivo que los chicos y jóvenes profesionales hagan su ponencia. No hay ponencias chicas, no hay ponencias grandes, no hay importantes, no hay no importantes. Lo importante es que generen ideas. Eso es lo importante de una ponencia. No es que hay que descubrir la pólvora, hay que traer algo que genere intercambio de ideas. Así que la felicito de todo corazón y que siga así, y en esta especialidad y en todas las que se le cruce, ¿no? Me encanta, me encanta. Bueno, paso a responder 2 segunditos. Respecto a lo que decía el doctor Somoza, si es necesario que hubiera un privilegio para los consumidores, ya tenemos un montón de privilegios, basta de privilegios. Ya, digamos, con todo respeto, no, digamos, si cae dentro de los vulnerables, si cae dentro de los involuntarios, si cae dentro de alguna posibilidad, si hay alguna excepción, si hay una situación excepcional, yo creo que o la ley o la jurisprudencia se la va a dar
y si no, bueno, lamentablemente llegamos al baile del concurso y nos toca bailar la música que nos ponen. La ley de defensa del consumidor, ya digo, estas ponencias son de ley lata, son dentro de las facultades que tiene el juez de las facultades ordenatorias. Algunas yo he podido incluir en algunos fallos, otras estoy esperando que se me dé la oportunidad para meterla y a ver qué me plantean. Pero no, creo que más privilegios, no, demasiados con los que tenemos, creo, y la jurisprudencia va abriendo camino. Me parece, con todo respeto, doctor. Y respecto a la doctora Gabriela Boquín, muchísimas gracias por el aporte. La ponencia tiene varios fallos citados, obviamente no lo conocía porque está tibio todavía. Y bueno, y nuevamente muchas gracias por la participación, muchas gracias por no dormirse, y bueno, y gracias a todos y gracias a los organizadores. Muchas gracias, Alfredo. Doctora Galván. Bueno, muchas gracias por cederme este espacio nuevamente. Primero quiero agradecer al doctor Coll, al doctor Somoza y a la doctora Boquín por sus aportes a esta ponencia. Muchas gracias, doctor Guidazu, por sus lindas palabras. Y bueno, voy a empezar a contestar. En principio sí, mi propuesta parte un poco de la idea de lo que es el COPREC, ¿sí? Que depende de la Secretaría de Comercio, más que nada porque yo trabajo constantemente en ese ámbito. Yo soy abogada de Despegar y de Lenovo, y entiendo que en esta instancia administrativa previa se pueden zanjar un montón de cuestiones, un montón de deudas que tenemos como sociedad. Y sería interesante poder articular este procedimiento como una herramienta para llevar adelante los concursos de los consumidores. Hablábamos un poco de los sistemas de fideicomiso, ¿no? Y cómo avanzan estos proveedores gigantes de servicios financieros. Bueno, estas instancias previas administrativas también sirven para perfeccionar el mercado, para perfeccionar la actitud o la conducta abusiva de las empresas. Entonces, sería motivador también desde ese punto de vista. Es actualmente lo que pasa desde el punto de vista del derecho del consumidor, y por qué no empezar a hacerlo en los concursos para que aquellos proveedores de servicios financieros piensen dos veces si le van a dar un crédito a una persona que después no va a poder pagarlo. Asimismo, dentro de esta misma instancia se zanjan otras cuestiones como lo que es la educación para el consumo, porque en esa instancia se le educa al consumidor, y más allá de eso se cumple con la manda del artículo 42 en base a estas tres patas o tres elementos que yo mencioné, que son la gratuidad, la especificidad y uno más que se me olvidó porque estoy nerviosa. Así que bueno, básicamente esto... Sí, era especificidad, gratuidad y celeridad, exactamente. Celeridad. Y acá está, celeridad, que es una de las cosas también más importantes, porque de esta forma, en este paso previo administrativo, las cosas se dan demasiado rápido. Entonces es una forma de salir del consumidor de esta situación de forma rápida, y rápida para todos, no solamente para el deudor, sino también para el acreedor. Y yo mencionaba que el crédito también hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque el crédito le da vida a los proyectos de uno, no solamente para los usuarios, sino también para las empresas. Entonces también hay que cuidarlos. Y hay que decir que muchas veces los acreedores no se presentan en un concurso porque hay un cálculo de incobrabilidad. Entonces, de esta manera, quizás, se protegerían todas las partes y zanjaríamos también el problema de los síndicos, que muchas veces no quieren agarrar los expedientes porque sería imposible cobrar los honorarios. Entonces, ¿por qué no proponer una instancia administrativa previa, similar a la del COPREC, que dependa de un organismo estatal, donde participe una persona capacitada, un abogado capacitado que acompañe al consumidor de la mano con el principio de gratuidad, cuyos honorarios estén fijados en base a una tabla de honorarios? Si el monto del concurso asciende a tal monto, hay un honorario determinado. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, doctora Galván. Le pregunto al doctor Marcos, el moderador, estamos como muy bien en tiempo, porque me están pidiendo una excepción para volver a levantar la mano, de los arrepentidos se vale el cielo. ¿Podemos hacerlo? La doctora Marengo me lo pidió para dirigirse a la doctora Galván. ¿Podemos? El cliente siempre tiene razón. El cliente siempre tiene razón. Bueno, yo que en este caso, respecto a los mendocinos, no soy consumidor final, sino responsable con IVA.
Le doy la palabra a la doctora Victoria Marengo para que nos haga su aporte. Bueno, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, bueno. Bueno, Fiamma, me parece muy, muy conveniente la propuesta que estás haciendo. Justamente yo ayer toqué un poquito el tema de lo que vos estás hablando hoy. Retevé unos datos del juzgado en donde trabajo. Comenté que digamos, los procesos que más abundan en el juzgado son los pequeños concursos preventivos de personas humanas y que son en su mayoría consumidores. Por eso me parece muy adecuada la propuesta de la administrativización del trámite, de la figura del conciliador, y nada más aportar lo siguiente. Creo que muchos de estos problemas quizás se solucionarían con una adecuada educación financiera desde las escuelas. Creo que hay que, digamos, nos excede a nosotros quizás, pero creo que es muy importante que esto se empiece a incluir como materia en las escuelas. Y en segundo lugar, también seguramente lo debes tener estudiado el tema Fiamma, empezar a ver qué se está haciendo afuera, qué es lo que funciona afuera. En este momento no me acuerdo cómo se llama el sistema, pero hay un sistema de resolución de conflictos que se basa en las TIC, que se usa en Canadá y que funciona excelente. Así que tendríamos que profundizar el estudio de esas herramientas. Nada más. Gracias, Victoria. Doctora Galván, ¿querés agregar algo más respecto de esto? Sí, muy brevemente hago una referencia respecto de la educación para el consumo. Estoy completamente de acuerdo respecto de que esta materia o esta cuestión debería estar inmersa desde la educación inicial, porque bueno, esta obligación también recae en cabeza del Estado, entonces debería llevar adelante esta obligación. Y bueno, por el otro lado, sí, en el marco internacional esta propuesta de lo administrativo previo se está llevando adelante, así que sería muy interesante ver lo que usted menciona, doctora Marengo, respecto de Canadá. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hemos transcurrido todo el proceso desde el punto de vista el uso de la palabra por parte de todos los ponentes, las reflexiones por parte de los asistentes, las réplicas, alguna reflexión que hemos hecho. Con lo cual creo que, señor moderador, hemos terminado nuestra tarea más que en tiempo. Bueno, Ariel, yo te quiero felicitar por la forma en que has presidido este panel. Una felicitación muy especial a todos los ponentes y a todos los participantes. El debate ha sido riquísimo, muy productivo y fundamentalmente para nosotros, los que estamos a cargo de la organización, la utilización del tiempo ha sido magnífica. Felicitaciones a todos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes y nos estamos viendo en alguna otra comisión. Buenas tardes.